Me confirman ahí con la manita que se escucha y se vea bien, por favor. Ahí, excelente, Caro, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Estamos lunes 1 de diciembre del 2025 en esta charla titulada ¿Cuándo el creador abandona Frankenstein y la relación con papá? Paternidad, abuso y reconciliación desde las constelaciones familiares. Entonces, bueno, lo primero que todo que quiero hacer, y mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta desde diferentes terapias alternativas y particularmente también desde constelaciones familiares. Ese es el enfoque de nuestra conversación el día de hoy. Ese es el lugar tal vez especial desde el que quiero compartirles este mensaje. Esta es la segunda charla dedicada a esta película de Guillermo del Toro que ha llamado mucho la atención por no solo creo yo que por el buen logro que alcanzó con la adaptación del libro de Mary Shelley, sino también con el manejo que hizo sobre los arquetipos. Y por supuesto, cualquier cosa, tip para todos y todas, cualquier cosa que hagamos a nivel profesional desde nuestro ser más íntimo, está destinada, digamos, si está enfocada profesionalmente y sostenida desde ese lugar, la probabilidad de que fracase es muy baja. Y eso creo que ha sido muy interesante en esta apuesta de este director. Esta, como les decía, es la segunda charla. En la charla anterior hablábamos sobre los monstruos y los excluidos. Para quienes quieran verla, está disponible en el canal de Insayé. Fue el jueves de la semana pasada, el 27 de noviembre. Y bueno, fue como un preámbulo más de estos arquetipos, el arquetipo del padre, del monstruo, de los excluidos, cómo se asocian y cómo se encuentran evidenciados en la película. Y el día de hoy sí vamos a entrar un poco, como les decía en la sesión anterior, como en la materia del corazón de lo que está detrás de esto. Y es bien interesante de que a pesar de que Guillermo del Toro como que ha sido muy fan y ha estado muy conectado con este asunto de estas universos en donde hay monstruos y demás, creo que en esta se logra crear como mucha más claridad de su posición porque es bastante personal. De hecho, él elige enfocar, creo que él ya sentía internamente cómo esto iba profundamente hacia la lógica de el padre y el hijo y la relación y el vínculo que existe entre ellos. Pero fue hasta que él se convirtió en padre que él elige hacer esta película, a pesar de que a él ya le gustaba mucho esta obra, ¿verdad? No se había animado a hacerlo hasta ahora. Y creo que también de alguna manera surge una reconciliación internamente en él a partir de el hecho de convertirse en papá. Ojo, muy importante. Vamos a hablar un poco como qué es lo que sucede y del por qué convertirse en padre le permite hacer este paso de reconciliación, ¿ok? Eso es como tal vez lo primero que quería aclarar. Muchas gracias. El canal de YouTube, déjenme qué pena, no lo copié por acá, pero ya se los coloco. Bueno, si logro llegar como con rapidez, vamos a ver. Listo. Acá está, acá les dejo el canal de YouTube en el chat, ¿verdad? Queda disponible, ahí pueden buscar. Hay muchas charlas, entre esas está la de la semana pasada. Pueden darle buscar en el canal Frankenstein y les van a salir tanto, obviamente, la charla de hoy cuando ya esté disponible y de paso les invito a suscribirse al canal, quienes no lo estén. Y también les va a salir pues la de la semana pasada. Igual si no la pueden buscar por fecha, también les va a mostrar ese resultado. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con esto. Para quienes ya me conocen un poquito, saben que yo hace justamente un año, creo que eso ven, como nunca nada es casual, hace un año yo estaba publicando el libro Madre, que es, bueno, mi primer libro y justamente hablaba sobre la relación con la madre y un año después yo hablando tanto de papá. Entonces creo que siempre como que son estos movimientos que terminan de redondear esta comprensión. Y algo crucial que yo quería decirles a todos y todas en relación a esto es que no estamos aquí ni ustedes ni yo porque tengamos que ir a buscar, si es que estuviera en vida, a este hombre particular, ¿ok? A este hombre dador de vida.
al hombre que fue absolutamente necesario para que estemos aquí sentados, conversando, yo hablándoles, ustedes escuchando, o sea, no tiene que ver con esa persona, es ninguno de los procesos de acompañamiento desde un enfoque verdaderamente serio en términos de terapias alternativas, de esta búsqueda y trabajo desde la conciencia y no necesariamente desde la cognición, que es otra forma maravillosa de trabajo, pero que es distinta. Cuando estamos desde este lugar de conciencia, desde este lugar más espiritual, que no tiene que ver con un credo tampoco religioso, todo lo estamos haciendo específicamente por nuestra evolución, específicamente por la integración, por la reconciliación interna, que de alguna manera la gente a veces llama de que esto de ir hacia afuera, ir hacia otro, es como perdonar. Sin embargo, al final de toda la historia, lo único que cuenta, incluso si hablásemos, por ejemplo, del libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros y demás, lo único que realmente cuenta es que estemos en un estado de unidad y de integración. Y para estar en una integración de todo lo que nos acontece, de la vida y demás, ocupamos estar en la disposición de recibir aquello, incluso lo que no nos gustó, y darle un lugar en la historia. No necesitamos engancharnos ahí ni flagelarnos con esa memoria o con esa vivencia. O sea, si lo quieren elegir, pues pueden hacerlo. La verdad es que yo no le encontraría, en mi caso concreto, mucho sentido hacerlo. Y es una elección, ¿verdad? Y esta invitación, tanto de esta charla, de este tema, de la mirada hacia papá, es reconocer que al final hizo lo único que era verdaderamente necesario y fue permitirnos llegar al mundo y darnos la vida. Cualquier reclamo estaría de más, puesto que ya somos todos adultos y para eso nos tenemos, para resolver nuestras propias necesidades, ¿ok? Entonces, voy a hacer algunas observaciones en torno a la película. Sé que algunas personas la han visto, que les ha agradado. Tal vez algunas personas no la hayan visto, pero en todo caso quedan ahí con esta invitación. Esta es una adaptación bien interesante. No voy a entrar en materia sobre la película, explicarla mucho. Eso lo compartí el jueves de la semana pasada, tal vez como un encuadre más acerca de el ritmo narrativo y algunas otras cuestiones que vienen ahí, perdón, en esa primera charla y que vienen dadas desde la película. No, no nos vamos a detener en eso, ¿verdad? Nada más voy a señalarles algunas cuestiones. Una de esas prioritarias es entender que esta mirada de Guillermo del Toro, de él como padre, ¿verdad? Cuenta, si bien una historia que es fuerte en términos del conflicto y del desencuentro padre e hijo a través de digamos, del Víctor Frankenstein, que es el doctor creador de la criatura, y la criatura que es el hijo simbólico de él. Eh, a pesar de esto, si bien es cierto de la fuerza de esa narración, al final hay una reconciliación que es lo único que permite que ambas partes se encuentren la paz. Y un poco de ahí es que estoy o que está dispuesta la intención de este espacio y de esta conversación. Dice, y plantea esta pregunta también la reflexión, cuando el padre creador abandona, ¿qué hace el hijo con ese vacío? Y es bien interesante porque creo, bueno, en primer lugar, interioricemos este sentir. Cuando el padre abandona, ¿qué hace él? ¿Y qué hacemos los hijos con este vacío? Y ojo, puede ser que papá hubiese estado físicamente, pero abandona emocionalmente, pero abandona de diferentes formas, que ya vamos al tema sobre este de abandona, qué significa. Pero desde esta experiencia muchísimo más humana, ¿qué hacemos los hijos con ese vacío? Creo que a nivel personal, se los digo desde mi propia vivencia, lo primero que hacemos es ignorar, ¿verdad? A veces lapidamos un poco esta figura, esta memoria o esta persona desde los errores que claramente como ser humano era muy probable que cometiera o que, bueno, cometió precisamente en esa imperfección que nos yace. Em,
Más allá de eso, desde la mirada de constelaciones, siempre la pregunta es, ¿qué no permitió a papá quedarse, ¿verdad? Quedarse o estar. Por ejemplo, si el abandono que percibimos fue emocional, ¿qué impidió a papá estar emocionalmente? ¿Qué historia, qué memoria, qué drama, qué trauma familiar bloqueó su posibilidad de haber sido diferente con nosotros, con nosotras? ¿Ok? Entonces eso es tal vez una primera observación en relación a esto, ¿verdad? Em, y bueno, voy a hablar tantito como de cierta dinámica para entender un poco como qué aporta también de puntualmente la película para mirar ahí relación padre-hijo. Hay una relación padre narcisista y hijo objeto, en donde el hijo es creado, o valga decir, ¿verdad? Está al servicio de la glorificación, del ego o incluso de la redención sobre la culpa que haya sentido el padre. Entonces el padre toma al hijo y lo vuelve en esta lógica, ¿verdad? Para sí mismo. Ya ahorita voy a hablar también de esto un poquitito más en relación a mamá. Luego viene el padre abusivo y el hijo leal, en donde el hijo sigue buscando el amor del padre, donde en realidad no tiene la posibilidad de encontrar nada diferente, pero finalmente ese es su único universo conocido. Este es el planteamiento de la película, ¿verdad? O sea, la criatura sigue tratando de buscar a esta figura de padre, porque es lo único que conoce, ¿ok? Y luego, por tercera línea puntual de esta mirada sobre la relación padre-hijo, está en el hijo que se convierte en monstruo por la mirada paterna. Es decir, cómo la imagen que el padre tiene del hijo termina moldeando la manera en que el hijo se coloca en el mundo. Y ahorita vamos a hablar también sobre desde las constelaciones que nos marca la relación con papá. ¿Ok? ¿Qué dicen las constelaciones? ¿Qué habla la parte técnica desde el transgeneracional y desde esta herramienta acerca de qué pitos con papá en nuestra vida? ¿Ok? De eso lo vamos a hablar ahorita de seguido. Entonces, preguntas que podríamos también plantearnos por acá es, ¿qué aprendiste? Voy a hacerles estas dos preguntas y traten de responderlas con total honestidad. No existen preguntas, perdón, respuestas ni acertadas ni equivocadas, además de que es para solo para ustedes, ni siquiera si están acompañados de alguien más, no digan en voz alta, no necesitan decirlo así. Ya les salvé del compromiso social de responder en voz alta. Responden dentro de sí, ¿ok? ¿Qué aprendiste de ti mismo, de ti misma a través de la mirada de papá? ¿Mm? ¿Qué aprendiste de ti mismo o de ti misma a través de la mirada de papá? Una palabra, una frase, tal vez una conciencia muy clara acerca de eso que anclaste a través de esa mirada. Y la otra pregunta, ¿qué parte de ti sigue buscándolo incluso cuando dolía? ¿Ok? ¿Qué parte de ti seguía buscándolo incluso cuando dolía? Muy bien. Esas dos conciencias, pues ahí les quedan para cada quien que las coloque en su corazón y las pueda observar. Y claramente si sienten que hay algo ahí que quisieran trabajar, pues estoy esta servidora y también hay otros terapeutas maravillosos que trabajan con herramientas hermosísimas para estos temas. Entonces, voy a irme, ahora sí voy a hablarles y quiero invitarles también, por favor, que si tienen alguna pregunta pueden colocarla en el chat
Hoy la charla, a diferencia de la semana pasada, que sí nos extendimos bastante, probablemente sea como hasta las 9:30, 9:35. Bueno, yo siempre digo que a veces vamos a salir más temprano y luego no, pero bueno, está la posibilidad de que planteen preguntas, ¿verdad? Entonces, si gustan, pueden ahí hacerlas saber para que las miremos y dentro de todo el grupo también las acuerpemos. Dice así esta primera parte: ¿qué representa el papá para nosotros desde las constelaciones familiares? Uy, y perdón, voy a devolverme. Este tema, si bien es cierto, creo que Frankenstein es la película y la propuesta de Guillermo del Toro, y estoy convencida de que así sucede en muchas familias en donde la presencia del padre es bastante intensa en términos de autoridad y en términos de, pues esto, de la fuerza propiamente. Sin embargo, estas dinámicas, narcisista con hijo objeto o padre abusivo con hijo leal, o que un hijo convertido en monstruo por la mirada del padre, o sea, estas dinámicas en realidad son más frecuentes en la relación con la madre. Por lo menos en el trabajo de campo que tengo yo de atender y acompañar a personas, es más frecuente esto en la relación con la madre. No digo claramente que no suceda, por supuesto que también sucede en la relación con el padre, pero es más común. Porque la parte que yo no les he contado y que sí se los mencioné, pero que voy a volverlo a señalar en esta ocasión, es que esencialmente los más excluidos dentro de los sistemas, lo más excluido por lo menos en una gran parte, al menos voy a hablarlo desde nuestro contexto costarricense, que es como la parte cultural que tengo mucho más clarificada y con muchísima más experiencia y demás, conocimiento de causa también, es que tenemos un país en donde muchísimas mujeres se han destacado o se destacan por tener una memoria ancestral de mucho dolor en las mujeres del sistema, de mucha necesidad, de muchos que han elegido en esas historias el sometimiento, la rendición, pero desde un lugar de desesperanza y de mucha ira. Y nosotros somos las hijas de esas mujeres a nivel ancestral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como un ejercicio de reparación, como ellas vivieron angustia, mucha dependencia económica desde un lugar de tristeza, de desesperanza, de desolación, incluso si se quiere. Hemos esforzado mucho nuestra historia a llegar a un punto en donde de manera frecuente recurrimos a este no reconocimiento del masculino o a esta minimización o desvalorización del masculino. Esa es, ¿verdad?, parte de las razones por las cuales, en efecto, en muchas relaciones filiales, es decir, de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo, en realidad la madre es en la que en muchas ocasiones comete esas más grandes transgresiones, ¿verdad? Pero bueno, tema paréntesis era para hablar un poquitito, para aclarar de por qué esto también se vive muy frecuentemente y muy vívidamente en la relación con la madre. Entonces, papá nos va a representar la conexión con el mundo, ¿ok? Y es bien interesante. Hace algún tiempo yo decía justamente que me extrañaba que hubiesen casi siempre como más ginecólogos, o sea, hombres dedicados a la salud femenina que mujeres, que era como bien extraño, ¿verdad? Que uno iba, por ejemplo, en hospitales y demás y encontrabas más hombres que mujeres. Obstetras también, ¿verdad? Y era como esta duda y esta extrañeza. Luego logré como comprender que dentro de la lógica, la energía masculina es la que recibe el bebé. El bebé ha pasado 9 meses inmerso en un cuerpo de una mujer, literalmente inmerso en el cuerpo de la mujer, y además de eso, pues, sigue conectado a su energía. Y es interesante porque precisamente la energía masculina nos habla de la conexión que como seres tenemos hacia el exterior
Y la energía femenina, la muy maravillosa metáfora del útero, nos habla de nuestra conexión y nuestra capacidad de ir hacia adentro, de reconocer lo que sentimos, de identificar lo que sentimos. Entonces, esa es la primera cosa que hay que aclarar, ¿verdad? La relación con el padre nos va a marcar esta salida al mundo. Personas que literal, que no tienen idea de cuál es su lugar en el mundo, léase, no saben qué carrera estudiar, no saben dónde trabajar, tienen problemas para ubicar un trabajo, ¿verdad? Dificultades, no duran en los trabajos, etcétera. E incluso hasta, bueno, ahí ya venimos también con otro de los aspectos, pero todo esto tiene que ver con la salida al mundo que tenemos desde la lógica de papá, ¿verdad? Y desde la conexión con la energía del padre. Luego de esto están precisamente los límites. La primera lógica de autoridad que conocemos es la autoridad de los padres, particularmente de papá. Curiosamente, mamá también ejerce una autoridad, pero la ejerce desde un lugar energético, emocional y hasta visceral diferente, ¿verdad? Entonces, muchas mamás, em, a ver, este es un doble juego y a veces son los papás y las mamás hacen lo mismo, ¿verdad? Es como hay un permiso, se quiere poner un límite al hijo con respecto a qué sí o a qué no, y es vaya y le pregunta a su mamá, vaya y le pregunta a su papá. Pero normalmente si vemos con todo y que mamá podría haber sido como muy de repente clara en esa autoridad, en muchas ocasiones las mamás también decían, le voy a decir a su papá. Y curiosamente esto era como, voy a elevar la queja y el conflicto que tengo contigo a un nivel superior. En el fondo esa era la cuestión. Y ojo, no estoy hablando de que papá sea superior a mamá, aclaro antes de hacer una confusión al respecto, sino es como este reconocimiento de que hay una autoridad que particularmente influye e impacta en esta dinámica filial. Entonces, papá nos habla de los límites. Personas que tienen dificultad con la autoridad, ¿ok? Personas que tienen dificultad con la autoridad, donde hay que mirar es en la relación con los padres, con ambos y con papá en particular. Hay una jurista, una abogada y académica española que se llama María Calvo, si no estoy equivocada. Ella ha estudiado esto incluso estadísticamente y ya quedó demostrado que la mayor cantidad de adolescentes dentro del sistema, vamos a decirlo así, no sé si, no creo que no corresponde hablar de sistema penitenciario, pero sí como de este sistema que trata de correccional, vamos a decirlo así, a nivel social, por delitos de cierta categoría, porque ya sabemos que hay delitos que ni modo, ¿verdad? Tienen que verse en otros niveles jurídicos, pero que muchos de los chicos que estaban recluidos en internados, en etcétera, etcétera, ¿verdad? En centros de resguardo de menores, precisamente por esto, por delitos, eran chicos que no tenían figura paterna curiosamente, ¿verdad? Y infractores de la ley, ¿verdad? Entonces, sí vemos cómo ahí, ¿verdad? Hay un tema en relación a la energía del padre, el establecimiento de límites y el respeto a la autoridad. También del padre nos viene la fuerza para avanzar. En muchas ocasiones, cuando la persona se queda como, "Ah, pero ¿y qué hago en este escenario?" Y está como ahí, vamos a decirlo así, enclochada, pegada a la persona sin lograr tener claridad realmente de hacia dónde quiere ir. Estamos hablando nuevamente, la fuerza del padre. Saben, yo siempre digo como, bueno, mi papá, en mi caso, mi papá ya trascendió, Em, pero incluso aún así, ¿verdad? Yo también yo lo percibo desde esta manera y le digo, e invito a mis consultantes que lo hagan también desde este lugar, de sentir a su papá literal como cuando íbamos de niños, de niñas y que de repente los papás venían caminando detrás de nosotros, íbamos tal vez pasando por un parque, yendo a una iglesia, no sé, en cualquier actividad incluso,
y cómo nosotros nos volvíamos a ver como para darnos cuenta si venían detrás, porque eso nos da una sensación de seguridad. Es exactamente esa seguridad la que nos conecta con el Padre, justamente. Entonces, esta fuerza para avanzar, esta tranquilidad, esta seguridad viene de saber que papá viene ahí atrás. Pero claro, si yo tengo crítica, juicio, rechazo, etcétera, siento que el que viene atrás me va en cualquier momento más bien a hacer daño. Y ojo, no estoy diciendo ni estoy invalidando de que tal vez la historia con papá haya sido complicada y haya habido abuso físico o de algún otro tipo. O sea, en efecto, sin embargo, aquí estamos de una conexión que va más allá de la historia o del hombre en forma física que tuvimos como padre, sino de su energía. ¿Por qué? Porque esa energía también está en nosotros. De hecho, es la mitad. De ese hombre viene la mitad de la energía que somos, biológicamente hablando. Nuestro ADN está configurado desde ahí. Tenemos muchísima más carga desde el linaje materno porque en la madre además fuimos gestados. Entonces no solamente tenemos la mitad de la carga genética de la madre, sino tenemos un montón de impronta energética, psíquica, etcétera, de ella. O sea, es mucho más el peso de la conexión hacia la madre que de la conexión hacia el padre. Por eso usualmente queda bastante relegado, ¿verdad? Y si la mamá no da permiso, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Nunca tuvimos oportunidad realmente y nosotros decimos, es que papá siempre estuvo distante, ajeno, no sé qué, pero mamá nos tenía aquí como pollitos, ¿verdad? Y era como usted ni se arrime, entonces, ¿cómo se iba a arrimar? ¿Verdad? Y estamos hablando de una dinámica que va más allá, insisto, de este plano en donde las cosas parecen ser de una determinada manera, pero cuando lo miramos desde una constelación, por ejemplo, la información que muestra es totalmente, en muchas ocasiones totalmente diferente, ¿verdad? Y mucho más clarificadora de por qué el problema o el dilema de la persona es de una determinada forma. Entonces, la relación también con el éxito tiene que ver con papá. O sea, si nosotros nos sentimos seguros en el mundo, para lo cual tenemos que tener la figura paterna atrás y en paz, ¿verdad? Si nos sentimos en esta integración de la energía masculina, del masculino que vino de él, lo honramos, lo reconocemos porque nos dio la vida, no porque haya sido buenísimo, ¿verdad? El papá del año, no por eso, sino porque nos dio la vida. Y ya con eso alcancemos a sentirnos como atendidos, ¿verdad? Pero bueno, en esta línea es nuevamente, si yo tengo todo esto, por supuesto que voy a estar más abierta al éxito. He visto también casos en donde personas no se permiten ser exitosas, ser reconocidas, ser miradas socialmente hablando, porque su rechazo a papá, aunque es sutil, vamos a decirlo así, no quieren que las personas vean a su padre reflejado en ellas o en él o en ella. Y entonces, con tal de que papá no sea mirado, que también viene por ahí una lealtad de mamá hacia mamá, con tal de que a papá no lo miren, que nadie me mire a mí tampoco. Y entonces sí, es una persona que no sabe cómo avanzar, que tiene problemas incluso para lograr ciertos puestos de trabajo en donde puede ser más visible hacia otros proyectos o mayor desarrollo dentro de una organización, sea público o privada. Entonces, todo esto nos habla por ahí también de esa conexión con el padre. Em, y bueno, aquí, a ver, las constelaciones tienen esta invitación que es muy clara, muy sencilla, muy puntual y muy concreta. Y es tomar al Padre tal y como fue. Es que no podía ser de otra manera. Si hubiese podido ser de otra manera, lo hubiese sido. Pero si fue tal y como fue, es porque era lo que tenía para ofrecer. Y tal vez dolió lo que tenía para ofrecer. Y ojo, aquí también cabe este asunto de que en muchas ocasiones el dolor que llevaba papá era tan grande que la única forma de no hacernos mayor daño era precisamente no estando, justamente no estando. Y bueno, honrar, agradecer y reconocer que lo más grande ya lo dio, nos dio la vida. Se haya quedado, no se haya quedado y se haya quedado incluso desde un lugar que diríamos pudo hacer más. Está bien, pudo, pero ya no lo hizo.
y tener la expectativa, o que básicamente, ojo, tener el reclamo de es que debió haber hecho más, significa detrás de ese reclamo la expectativa infantil de que eso se convierta en una realidad, lo cual no puede ser, porque ya lo que se vivió no hay forma de borrarlo. Bueno, sí hay forma. En realidad una constelación precisamente permite eso, permite ir y transformar desde este espacio de conexión, ir y transformar estas memorias de dolor o estas memorias de trauma en algo que pueda ser integrado en el corazón con gratitud o con mayor paz al menos. Tal vez no gratitud, ¿verdad? Que te digas, oh, qué agradecida estoy ahora. No, pero sí de repente te vas a ir con muchísima más paz. Em, Quisiera hacer una pequeña meditación. Sin embargo, antes de eso, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o si a alguien incluso le gustaría compartir cómo fue su experiencia, tal vez en alguna constelación trabajando a papá. Nada más me levantan la manita y yo les cedo la posibilidad de abrir el micrófono si es que quieren compartir la experiencia. Y si tienen alguna pregunta, también este es un buen momento. Y si no, paso a hacer la meditación. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, nadie pidió palabra y no hay preguntas. Entonces, voy a invitarles a que se sienten de forma muy cómoda, lo que sea cómodo para cada quien, si de repente están recostadas o recostados o si están sentados, que sea una posición que les permita estar en conexión con sus cuerpos, que no estén ahí como colgando de repente de una manera que les genere tensión en algún músculo, en la espalda, en el cuello, ¿verdad? Busquen como este espacio cómodo en sus cuerpos. ¿Ok? Vamos a cerrar los ojos, a ir respirando. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz, permitiéndonos esta conexión con el aliento de vida. Ujú. Con los ojos así cerrados, van a ir sintiendo la temperatura del aire, del espacio, el peso del cuerpo, el sonido de mi voz, cómo fluye la sangre por las venas. Van a visualizar, así con los ojos cerrados, un lugar muy, muy agradable que les inspire una conexión especial y pueden colocar en ese espacio luz, una luz tenue, una luz agradable a la vista. En definitiva, es un lugar que les hace sentir comodidad, seguridad y van a visualizar a papá, sea que esté vivo, que esté muerto. Y si no lo conocieron, igual visualizan esta silueta de este hombre acercándose a una distancia que aunque no está completamente cerca, sí les permite reconocer esa presencia, a ese hombre.
sintiendo en el cuerpo la historia que nos hemos dicho, que nos han contado de él. Vamos a decirle, papá, ya me cansé de llevar esta historia. Hoy te la devuelvo, porque lo que haya sido, finalmente fue tu historia y no me corresponde juzgarla. Me quedo con lo esencial y con lo más grande, el regalo de la vida. Esa vida que vino de tus ancestros, que llegó a ti y que tú me regalaste. Gracias por haber elegido a mamá. Ahora elijo usar esta vida para algo valioso. Te libero de mi papá, de mis expectativas de hijo o de hija y me libero de ti, de tus expectativas de padre. Y visualizas cómo puedes ampliar esa conexión desde el corazón hacia todo lo que es, todo lo que existe, y sabiéndote en paz. Visualizas cómo te das la vuelta, permitiendo que papá quede detrás tuyo y caminar así hacia la vida. Y les invito a tomar una respiración profunda, sintiendo esa conexión con el corazón, con el aire, con el espacio que les rodea. Y al ritmo de cada quien van regresando a este espacio y se disponen a descansar en esta noche. Que tengan una maravillosa semana.